Buenos días, hermanos, hermanas. Vamos perdiendo poder económico y de otras cosas por la subida de los precios y finalmente nos han quitado una hora de dormir esta noche. O sea, nos lo van quitando todo. Bueno, nuestro cuerpo, gracias a Dios, nunca mejor dicho, es suficiente y capaz como para adaptarse a todas esas pérdidas y ganancias, adaptarnos a las circunstancias de la vida. Esta semana le envié un mensaje al pastor Miguel García preguntándole cuál era el tema o si había un tema para predicar esta mañana. Y me envió una contestación diciendo, no hay un tema específico, el Señor te dará un tema. Bueno, pues vale. Entonces salí a correr por la montaña y a los 5 minutos me encontré con un pastor y unas ovejas, un rebaño de ovejas. Así que le había visto ya algunas veces y había hablado con él, así que me acerqué a donde estaba con el rebaño y para hacerle unas preguntas, porque me vinieron a la mente al verle a él. Y en ese momento las ovejas se agruparon todas en un sitio. O sea, estaban ahí pastando y cuando me vieron a mí acercarme se juntaron todas, como si yo fuera un lobo. Se agruparon allí y me sorprendió mucho esa conducta. Pero también me llamó la atención el bastón que llevaba el pastor. Era un bastón, no es un cayado de los típicos que conocemos de personas mayores que van por la calle, sino es uno que es más alto y tiene una curvatura. Ahora veremos unas imágenes de eso, las diferencias de uno y otro. Así que pues pensé evidentemente en el Salmo 23. Y entonces, al ver ese cayado, pensé, oye, ¿qué significa para ti el cayado? ¿Y qué significa para las ovejas el cayado? Así que estuvimos ahí hablando un ratito y me explicó. Y claro, pues ahí vino el mensaje del Señor. Es lo que voy a compartir con vosotros esta mañana. El mensaje lo he titulado El aliento de la vara y el cayado. Todos sabéis que en el versículo 4, al final, dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Siempre parece raro, ¿no? Porque la vara, palo, y un cayado siempre dan la sensación de disciplina, de pegar. Pero al hablar con él y preguntarle acerca de por qué los pastores llevan un cayado, y en ese caso la forma que él tenía, y qué piensan las ovejas, le pregunté qué piensan las ovejas del cayado, o sea, cuál es el significado, qué propósito tiene, y para el pastor, pero también para las ovejas. Así que esta mañana hablaremos de eso. Para que veamos unas imágenes y veréis ahí la figura de los cayados que hay. Bien, esta es la figura del pastor que va delante del rebaño. La siguiente veremos la diferencia, ¿veis? El de la izquierda es el que él tenía. Y el de la derecha es el típico cayado que utilizan, según me dijo él, los pastores del sur, de la parte de Andalucía y todo eso. Entonces él me explicó que el cayado suyo lo utiliza para coger a la oveja por la pata de atrás cuando la oveja está en una situación de peligro. Entonces la oveja no responde cuando le llama o lo que sea. Si está en una situación de una altura que va a caerse o lo que sea, el pastor la atrapa por la pierna y la arrastra para salvarla, para asegurar de que no se haga daño. Sin embargo, el otro es el que utilizan los pastores en el sur de España, según me dijo él. Cuando vaya por el sur ya buscaré algún pastor, a ver qué me dice. Pero él me dijo que este cayado, lo que hacen los pastores que lo utilizan es coger a la oveja del cuello.
O sea, la ponen, la apertura es más grande, es como esta, ¿de acuerdo? Esta es la figura. Bien, en la siguiente imagen tenemos ahí a un pastor y si os fijáis, él está utilizando una vara, porque el Salmo 23 nos habla de una vara y de un cayado. Una cosa es el cayado, otra cosa es la vara. La vara tiene una bola arriba, ¿os dais cuenta? Y esa vara es la que utiliza el pastor para proteger a las ovejas. O sea, si viene algún lobo o algún depredador, con eso se defienden. Se defienden ellos y defienden a las ovejas. Curioso porque el Salmo 23 lo escribe David. David era un pastor. Y él habla de la vara y del cayado, las dos cosas. Uno es protección, el otro es guía. El cayado grande, el largo, el que hemos visto que tiene la curvatura más estrecha, es una señal de guía para las ovejas. Mientras que en ese cayado lo que han hecho es refundar la vara. O sea que en ese cayado largo y estrecho lo que han hecho es refundar la vara y el cayado. Pero este otro, que tiene la apertura más grande, es el que utilizan en el sur. Sin embargo, volviendo a la imagen última, la vara era para proteger. Pero lo curioso es que David, el rey David, parece ser que no usaba vara. ¿Qué usaba él? Una honda, con la cual mató a Goliat. Y era un experto en eso. Es muy curioso, pero él escribe lo que realmente usaban los pastores, la vara y el cayado. No dice la honda y el cayado, sino la vara. Bien, la idea ahí es que el pastor que tiene que cuidar a las ovejas es una persona que convive con ellas, está con ellas, camina con ellas. A veces va delante, pero en el Salmo 23 nos encontramos que en los dos primeros versículos es como el pastor que va delante, pero en el versículo 4 es el pastor el que está al lado de ellas. Y en realidad el pastor en este caso se sitúa siempre o bien delante para guiar o bien al lado para ayudar a las ovejas. Muy curioso. Es importante que todas esas figuras las recordemos y recordemos a la persona con la cual nosotros estamos vinculados como nuestro buen pastor. Porque en ese aspecto podremos encontrar nuevas ideas en cuanto a nuestra relación con él y también comprender una cosa que a veces nos sorprende mucho a los creyentes, y es el dolor o el sufrimiento, los problemas, las dificultades. En muchos casos el pastor utilizará la vara para protegernos de otros peligros o depredadores del mundo. Pero en otras ocasiones utilizará el cayado para atraparnos y impedirnos que vayamos en cierto camino o en cierta forma de vida, para protegernos. No siempre vamos a entender esa intención de Dios. Y en muchos casos preguntaremos, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y realmente hay cosas que a veces no llegamos a entender, pero es una expresión del amor de Dios. La expresión de los pastores, yo no sé hasta qué punto se identifican íntimamente con las ovejas, porque eso no se lo pregunté al pastor, pero sí que para las ovejas el pastor es un personaje muy importante, muy importante. Así que lo primero que quería resaltar es ese hecho cuando las ovejas, yo me acerqué al pastor y al rebaño y las ovejas se juntaron, inmediatamente se agruparon. Y le dije, ¿por qué han hecho eso las ovejas? Y él me dice, las ovejas cuando viene un extraño o cuando perciben un peligro, como ellas no saben defenderse, no tienen capacidad de defenderse, ellas no son depredadoras. Sin embargo, son ovejas
que son víctimas de depredadores. Entonces, su forma de defenderse es poniéndose juntas. Es muy interesante eso. El pastor me dijo, yo cuando voy a enseñar o cuando voy a dar alguna charla en colegios a los niños, que le invitan para que él explique qué es lo que hacen, cómo lo hacen, etc., dice, lo que les digo es que estas ovejas que yo tengo, como tú ves, hay blancas, hay negras, hay pardas, hay de diferentes estilos y formas. Dice, hay algunas que me conocen y hay otras que no me conocen, no me dejan ni siquiera tocarles, por eso tengo que usar el bastón. Dice, pero ellas cuando sienten el peligro se juntan todas. No importa el color ni las diferencias, todas son iguales. El esfuerzo de todas es protegerse ellas y unas a otras. Claro, eso me hizo pensar en lo que debe ser la Iglesia, en lo que es la Iglesia. Y evidentemente recuerdo en el capítulo 2 del libro de Hechos, cuando nació la primera iglesia el día de Pentecostés. Aquella primera iglesia era una iglesia perseguida, una iglesia que tenía muchos depredadores a su alrededor. Y lo que ellos hacían era perseverar juntos en la oración, en el servicio, en la proclamación del Evangelio. Y eran como una piña, así como yo vi a las ovejas, ¿no?, que inmediatamente se agruparon. Igualmente era la iglesia allí en Jerusalén. Así que no importa, dentro de la iglesia no importa el color, no importa la nacionalidad, no importan las diferencias que hay entre nosotros, incluso gente que somos del mismo pueblo, de la misma calle, de la misma casi familia, y cada uno de nosotros somos diferentes. Tenemos aspectos diferentes en cuanto a la vida, nuestra forma de percibir, de ver, de sentir, de actuar. Pero lo importante es que entendamos que Dios nos ha dado un privilegio a la Iglesia para fortalecernos los unos a los otros y ministrarnos los unos a los otros. Qué importante es que cuando vengamos a la Iglesia no vengamos pensando en nosotros mismos, sino pensando en los demás. ¿De qué manera puedo yo ser de bendición y de ministerio para los demás? ¿Con qué actitud, con qué disposición vengo a la iglesia pensando en otros? Si venimos ensimismados en nosotros mismos, podemos perder grandes bendiciones. Y el hecho de que formamos parte de un cuerpo significa que somos miembros los unos de los otros. Por tanto, el hecho de que seamos miembros de los unos de los otros tiene que ver la actitud de cómo puedo yo servir a otros en lugar de ser servido. Todos recordamos las palabras de Jesús, ¿no?, que él recordó a sus discípulos de que no estamos aquí para servirnos a nosotros mismos, sino para servir a los demás. Y en eso todos tenemos ministerio, todos. Sea hombre, sea mujer, sea joven, sea adulto, sea niño. La cuestión es, cuando voy a la iglesia, quiero ir, en primer lugar, a gozarme en mi pastor. Y en segundo lugar, quiero ir a servir a mi pastor y a mis hermanos, servirnos unos a otros. En ocasiones, algunas personas me han dicho, pero es que yo no sé cuáles son mis dones y no sé qué hacer, porque vosotros los que predicáis pues tenéis más recursos, más sabiduría para poder ayudar, pero yo no sé. Realmente son cosas muy sencillas el hecho de ministrar unos a otros. Por ejemplo, venimos a la iglesia y normalmente tenemos la tendencia a saludarnos con aquellos que nos conocemos, con aquellos que son afines a nosotros. Pero hemos de ser capaces de mirar a la iglesia como un conjunto y dentro de ese conjunto hay diferentes personas que están pasando momentos difíciles. Qué importante es que aprovechemos el tiempo para escuchar a otros. Que mayores
se acerquen a niños y les escuchen, que les observen, que jóvenes se acerquen a personas mayores, que se saluden, que hablen, que se escuchen acerca de cómo están, cómo viven, conocernos más que simplemente venir aquí y tener un rato aquí juntos. ¿Me explico? Es muy importante eso. Es el privilegio que tiene cada creyente, porque cada creyente es un sacerdote, hombre o mujer. Para el Señor estamos aquí en esta tierra con un ministerio. Y el primer ministerio tiene que ser en la iglesia. Esto que compartía el hermano de juntarnos para dar testimonio o hacer presencia u otras cosas, ¿no?, que se organizan en la iglesia, son importantes como ministerio. Y no es simplemente ir a un programa o ir a una diversión. Es ir a ser útil para otras personas. Muchas personas vienen a la iglesia con cargas, con dificultades. Venimos, nos pasa a todos, nos sentamos, escuchamos y luego nos saludamos y nos vamos. Pero a veces no hay tiempo para hablar, para compartir, para abrir nuestro corazón. Y quizás el domingo puede que no tengamos ese tiempo, pero sí podemos quedar entre semana. A veces una lectura de los rostros, simplemente de los rostros, reflejan muchos aspectos del dolor o del sufrimiento o del gozo que pueda haber en la persona. Por eso nos podemos gozar con los que se gozan y también llevar la carga y orar por aquellos que están pasando momentos difíciles. Eso es muy importante. Esa era una serie de reflexiones que realmente me vinieron a la mente cuando yo me di cuenta de esa actitud de las ovejas. Son débiles las ovejas frente a cualquier depredador, no saben qué hacer, necesitan a un pastor que vaya delante y les guíe, y nosotros tenemos a ese pastor, a nuestro buen pastor, el Señor Jesús, y aparte de eso tenemos a pastores, personas que realmente están ahí para ministrarnos también. Así que las ovejas somos débiles también, nosotros vivimos en un mundo que es depredador y cada vez más. Realmente vienen tiempos difíciles para la iglesia y puede llegar momentos de persecución. Realmente hay muchos cristianos que están ahora muriendo en muchas partes. Y lo más importante es que en cierta forma nos agrupemos con ellos también. No podemos físicamente, pero podemos hacerlo en oración. Podemos hacerlo en sensibilidad hacia ese mundo, pero también reflexionando sobre nosotros en el sentido de ¿qué puedo yo aportar? No solamente para aquellos que están lejos, sino para mis hermanos y hermanas que están cerca, que convivimos, que estamos aquí, que nos vemos, que nos saludamos, pero no siempre nos conocemos bien. Como he referido en otras ocasiones, me llamó siempre mucho la atención de aquella situación de Jesús con el apóstol Pedro, cuando ya Jesús había resucitado y le encuentra al lado del lago de Galilea y le hace las tres preguntas. ¿Me amas, Pedro? Y Pedro le dice, sí, claro que sí. Y luego vuelve la segunda vez, ¿me amas? Y Pedro pues contesta que sí. Y la tercera vez, yo creo que Pedro ya se puso a llorar. Era como, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, ¿no? Curiosamente, en realidad, a veces cuando venimos a la iglesia todos estamos bien. Todos, ¿verdad? ¿Verdad que todos estamos bien? Todos decimos, bueno, cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Pues bien, ¿qué vas a decir? En general, bien. Pero si preguntamos 3 veces, es probable que a la tercera pues descubramos que no estoy tan bien, ¿no? O tengo alguna cuestión o alguna duda. Incluso a veces pueden haber dudas de incomprensión acerca del mismo Dios, de por qué
el mundo va como va? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hay tanto dolor, tanto sufrimiento? ¿Por qué no se puede detener el mal? Pero vivimos en un mundo de maldad, en un mundo que va creciendo en su maldad. Vivimos en un mundo en el que las ovejas más y más tenemos que agruparnos, tenemos que fortalecernos unos con otros. Y luego en cuanto al cayado y la vara. Como hemos visto en las imágenes, la vara era como tiene una bola arriba y era como una porra para golpear al lobo cuando viene o para defender. Entonces, en ese sentido, tiene el propósito de salvar la vida de las ovejas. Y esa porra se utilizaba principalmente contra los animales depredadores. Esa porra o esa vara la sigue teniendo Dios en su mano. Nunca nos damos cuenta ni somos conscientes de los muchos peligros que cada día somos liberados los creyentes y también los no creyentes, porque la gracia de Dios es para todo el mundo, en ese sentido. Es una gracia universal. Si en este mundo no hay más desastres, sean ecológicos, sean de violencia o sean del tipo que sean, es porque Dios está controlando todo aquello que tiene que ver con el ecosistema, todo aquello que tiene que ver con el orden mundial y el orden universal. Cada día sus misericordias son nuevas, su protección es nueva. Y los creyentes debemos de saber que realmente Dios nos protege de muchas cosas que desconocemos. Algún día lo conoceremos. Pero realmente Él está con su vara protegiéndonos de aspectos malignos. Pero llegará un tiempo cuando Él retirará su protección, no para vengarse del mundo, sino para ver si el mundo, en esa situación de caos universal, va a responder y va a buscar a Dios. Porque en la abundancia lo único que han hecho ha sido envanecerse y vivir para ellos mismos. Por tanto, en los momentos de sufrimiento y de escasez es cuando realmente el ser humano debería de responder a Dios y buscar a Dios. Vivimos en un mundo que ha dado la espalda a Dios, un mundo que no quiere saber nada de Dios. Por eso, como decía el hermano, somos raros, siempre lo hemos sido, en el sentido de que desde el primer momento que se estableció la Iglesia en Jerusalén, eran un motivo de molestia para la sociedad. Qué importante es que entendamos ese sentido de la protección. Dios sigue protegiéndonos. No nos damos cuenta. Hoy hemos venido con el coche aquí, nos hemos movido, pero ¿cuántos accidentes ocurren? Nos hubiera podido ocurrir a nosotros. Enfermedades y una serie de cuestiones que no nos damos cuenta, pero que realmente cada día debemos de ser agradecidos a Dios. Y eso debe ser motivo para que podamos acercarnos a un Dios que es personal. Y eso es muy importante. No es un Dios impersonal, materializado, es un Dios personal, con el cual nos relacionamos a través de nuestro espíritu. Y le percibimos por el espíritu. No le vemos, no le podemos tocar, pero percibimos su presencia. Es la capacidad espiritual que Dios nos ha dado. Nos ha dado su espíritu, aquellos que hemos creído en Cristo. Su espíritu nos ha sellado, pero a través del espíritu conectamos con ese Dios, con intimidad. Sabemos que Él es real. Lo percibimos, porque el espíritu puede percibir lo que es invisible. Y esa capacidad y ese privilegio lo tenemos los cristianos, gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Un Dios que se nos manifiesta, que nos habla a nuestro espíritu y que cuando hemos
apartado el tiempo necesario para estar con Él y escuchar su voz, luego nos levantamos y sabemos que hemos estado con el Señor. Pero para ello tiene que haber esa búsqueda de estar con Él. Tenemos que tener la intencionalidad de apartar tiempo de calidad para estar con Él. No hace falta que sean grandes tiempos, pero sí momentos en los que tenemos que refugiarnos y entrar en su presencia. Ahora bien, luego, esa vara que tiene el propósito de proteger, tenemos el otro cayado. El cayado, el principio más que protección, es dirección. Y una cosa muy curiosa que le pregunté al pastor, le dije, ese cayado que tienes, te pregunté lo de la forma y me explicó por qué tenía esa curvatura, pero él me dijo, estas ovejas pueden seguir a cualquier persona que lleve un cayado. O sea, cualquier persona, si yo te doy mi cayado, me dijo, y tú coges el cayado y te vas delante, las ovejas te seguirán. Para ellas representan la imagen de seguridad, pero la imagen también de dirección. Ellas no se mueven si el pastor no va delante. Muy interesante ese aspecto, porque la oveja no tiene capacidad de dirección, no tiene un GPS. Nosotros sí, los seres humanos, tenemos un GPS integrado en nuestro espíritu. Por eso sabemos dónde ir o por lo menos aprendemos, tenemos la capacidad para aprender. Hay personas que les cuesta mucho el encontrar las direcciones, se pierden muy fácilmente. Y es porque su GPS no ha sido actualizado. Se tiene que actualizar. Pero la cuestión es que las ovejas no tienen ese sentido de dirección. Y ahí viene el peligro, porque un mal pastor puede dirigir a las ovejas a malos sitios. Ellas se fían totalmente. Qué importante es que nosotros conozcamos a nuestro pastor. Por eso David comienza diciendo, el Señor es mi pastor. ¿Os dais cuenta de esa relación personal? Es mi pastor. Llegar a esa relación personal es importante para conocer al buen pastor. Y en esa relación personal es que el buen pastor no solamente va delante, sino el buen pastor está al lado de la oveja, la cuida, la protege, la dirige. Y ahí es donde nosotros tenemos que buscar ese encuentro con nuestro Dios. Es un encuentro diario, podemos gozarnos con Él, debemos de hacerlo diariamente con Él. Cuando leemos la palabra, cuando encontramos un tiempo a solas en casa o en la calle o en el bosque, estemos donde estemos, es un tiempo de seguir pensando en nuestro Dios y esperar también que Dios hable a nuestro corazón. Ese aspecto del cayado de la orientación tiene que ver con cualquier creyente. Todos necesitamos orientación y guía. En primer lugar, para nuestras propias vidas. Casi todos aquí tenemos familias. Si no estás casado, pues tendrás a tus padres. Si estás casado o casada, tendrás a tu cónyuge o a tus hijos. Realmente tenemos siempre esa vinculación. Y, de hecho, también como familia tenemos una responsabilidad de ministerio con la propia familia. El marido con la esposa con el marido, los padres con los hijos con los padres y también con los abuelos. Yo tengo 6 nietos y quiero que me ministren. Quiero disfrutar de ellos, quiero invertir tiempo en ellos, pero quiero también ministrarles. Quiero aprovechar este tiempo que el Señor me ha dado hasta que me lleve para ser también de guía, de ayuda para ellos.
por tanto, no simplemente ser abuelo y ya está. Quiero ser abuelo con propósito. Quiero ser abuelo para disfrutar de ese tiempo especial en el que no tengo por qué estar disciplinando a mis nietos, eso ya lo harán sus padres, pero puedo malcriarles en un sentido, pero quiero también ser un referente para ellos, pasar tiempo con ellos y realmente disfrutar de ellos, de ese tiempo. Pero cuánto más tiene que ser mi tiempo y tu tiempo con tu pastor, nuestro pastor, el Dios que se ha acercado a nosotros, que está delante de nosotros y a nuestro lado, caminando también. Ahora bien, luego le pregunté, ¿y para ti ese cayado qué significa? Una cosa es lo que significa para las ovejas. O sea, para las ovejas significa la guía, la dirección, la protección. Y le dije al pastor, ¿y para ti qué significa el cayado? ¿Para qué te sirve a ti? Y me dijo, en primer lugar, me sirve para descansar. Porque dice aquí en la montaña de San Ramón, de Sant Boi de Llobregat, donde él está hay un aprisco allí que han hecho y este pastor viene por temporadas. Ahora está aquí, pero luego se va a los Pirineos, a algunos sitios por ahí. Y por supuesto se llevan todo el rebaño. Dice, aquí la montaña no tiene peligrosidad, pero cuando vamos al Pirineo, entonces sí que son más empinadas las montañas, es más difícil. El cayado me ayuda mucho a apoyarme, pero también a descansar. Y él puso la pierna así encima del cayado por aquí y así como descansando, ¿no? Qué interesante ese sentido del descanso, del saber descansar. Porque la tarea del pastorado, como nuestro pastor Ismael sabrá, y también si lo hacemos nosotros, también lo sabremos, también cansa. Y por tanto, el descanso es importante en la vida del creyente. El hecho de que en la vida sepamos descansar, y eso que hoy nos han quitado una hora, o sea, hemos descansado menos, pero no se trata de ese descanso solamente físico, es el descanso emocional. Es el descanso cuando tú te paras y haces una especie de comunicación contigo mismo. Hemos cantado una canción que hablaba de mi alma lo sabe muy bien o algo así. Es ese autodiálogo con el alma. Dice el Salmo 103, bendice, oh alma mía, a Jehová, al Señor tu Dios, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Es ese autodiálogo con nuestra propia alma, porque a veces, como dice la palabra, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y a veces el corazón nos dicta aspectos en nuestra vida que no son sanos, o que está atemorizada, o que está hundida, o que está deprimida, o que está totalmente desorientada. Y es en ese momento cuando la presencia con el pastor nos capacita para decirle a nuestra alma, o sea, con autoridad, decirle a nuestra alma, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Porque a veces no tenemos ganas de hacerlo. Estamos agobiados con muchos quehaceres, como Marta, cuando Jesús vino a su casa. Y estamos ahí agobiados con responsabilidades que tenemos, con cosas que nos preocupan. Pero a veces tenemos que decirnos a nosotros mismos, párate, descansa en el Señor. Porque si no descansamos, estamos quemando los recursos que Dios nos ha dado para fortalecer nuestro mundo interior. Y cuando el mundo interior, las emociones, los pensamientos, todo aquello que tiene que ver con nuestro sentir, cuando ese mundo se colapsa, se colapsará también el mundo exterior. Tenemos que saber descansar. Y ese cayado le recuerda al pastor que es su apoyo,
y es también su descanso. Bien, el autor del Salmo, que es el pastor David, lo escribió cuando ya era rey, pero David no fue un hombre perfecto. Todos los que estamos aquí sí, ¿verdad? Pero David no. No somos perfectos. Tenemos muchas lagunas. Pueden ser emocionales, pueden ser complejos de superioridad, a veces de inferioridad. Hay personas que se sienten las peores del mundo, hay personas que se sienten que son las mejores del mundo. Tenemos hábitos, tenemos tendencias que hemos arrastrado incluso desde nuestra infancia. Hay aspectos en nuestro mundo interior que a veces no comprendemos, que nos hacen difícil el convivir con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros abuelos. Hay una serie de realidades internas que cada uno de vosotros tenéis y que los demás desconocemos, solo tú conoces. Y por tanto, es necesario que nos acerquemos al buen pastor. Necesitamos ese contacto con él. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La palabra que él utiliza cuando dice tu vara y tu cayado me infundirán aliento, es el aliento de la vida. Es el aliento que te hace respirar. Es el aliento que te da luz, que te da motivación. Y es por eso que hay momentos en los que nuestra alma puede decaer y es el momento en que nuestra voluntad tiene que ponerse por encima y darle una orden a el alma. El Salmo 43, como lo compartí una vez con vosotros, es muy claro. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? E inmediatamente le da una orden. Y le dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. A mí eso me ha enseñado algo muy importante, que no puedo fiarme de mis emociones. Yo tengo la responsabilidad de controlar a mis emociones. Las emociones no tienen criterio. Están afectadas por cualquier circunstancia que pueda ocurrir en la vida o porque un día te levantas y te levantas como deprimido, como triste. No tienen criterio, no piensan. Las emociones son sentimientos. Pero como son sentimientos, se sienten. Y como se sienten, piensas que todo está mal. Y ahí es cuando la razón, iluminada por la palabra de Dios, tiene que sobreponerse a los sentimientos. Y esa razón tiene que estar iluminada tal como Pablo dice allí en Romanos capítulo 12. No os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente para que sepáis cuál es lo bueno, lo agradable para Dios. Es entonces cuando la mente, la razón iluminada por la palabra y por la presencia, el gozo de la presencia de Dios, la seguridad de la salvación, se pone por encima de los sentimientos y es capaz de decirle, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y ahí le da una orden, espera en Dios. Y esa palabra esperar no es lo que nosotros entendemos por esperar. Es una palabra que implica una dinámica, una acción. Realmente debería decir busca a Dios. Implica un mandato para buscar a Dios, para acercarte a Dios. Y ahí volvemos al Señor es mi pastor, nada me faltará. Así que, bueno, hermanos, espero que la reflexión esta mañana pueda ser de ayuda, de orientación para esta semana y para cada día de nuestra vida. Que podamos gozarnos de la presencia de Dios, no solamente conformarnos con venir el domingo aquí y escuchar el mensaje, sino vivir la fe, vivir una relación con nuestro pastor cada día.
Él irá delante esta semana en tu vida y irá a tu lado cuando lo necesites. Pero nosotros no siempre sabemos ir al lado del pastor. Así que tenemos ese reto, pero también ese reto es un privilegio, porque Él es el que tiene que alimentar a nuestra alma. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. He oído muchas conferencias de mindfulness, de meditación trascendental, del yoga y todo eso, que hoy está de moda, ¿verdad? Pero si os fijáis, cada una de esas terapias son terapias humanistas, son antropocéntricas, en el sentido de que se centran en la persona. Tú tienes que parar, tú tienes que meditar, tú tienes que encontrar esa paz a través de la música, etcétera, etcétera. Tienes que encontrar tu estado óptimo ideal, ¿no? El karma y otra serie de cuestiones que proponen, ¿no? Pero no hay una persona. Está centrado en la propia persona. Claro, la persona al principio, pues con mucha ilusión piensa que es bueno y evidentemente meditar siempre va bien, tranquiliza un poco a la persona. Pero a la larga, la persona vuelve a descubrir de que está vacía. Porque todo está centrado en la persona. El secreto no está en ti ni en mí. El secreto está en Dios, un Dios personal. No es un karma, es una persona que ama y una persona que espera ser amado. Es una persona que se relaciona con el ser humano mediante la calidad del amor, no mediante una serie de transacciones interesadas, sino por esa relación basada en el amor. Un Dios que ama y un Dios que quiere ser amado. Si no es amado, simplemente quedamos en una religión. Pero cuando hay amor por ese Dios y uno le percibe, sabe que ha nacido de nuevo, realmente esa relación, esa vinculación es eterna. Y es ese Dios el que nos va a fortalecer para vivir en esta vida, pase lo que pase. Así que bueno, esta semana será una oportunidad para todos nosotros para experimentar esa presencia en los momentos que debemos de disfrutar de Él. No vamos a acercarnos a Él simplemente como una especie de hedonismo, de encontrar gozo. Muchas veces nos acercaremos a Él y serán momentos de mucho gozo en nuestro corazón. Pero otras veces será como que su silencio no lo entendemos, pero nos levantamos y hay un sentido de orientación en nuestra vida de lo que debemos hacer o cómo debemos afrontar una determinada situación, que realmente su presencia nos ha capacitado y nos ha motivado para seguir adelante. Así que vamos a ver qué pasa esta semana. Pongamos intención en ello y pasemos tiempo con el Señor. Y luego, cuando vuelva, ya me diréis.